Saludos, estamos en el mes de septiembre y creo que es hora de recordar a fines de este mes ya de salida rumbo al octubre y que vamos a recordar a otros personajes. Vamos a recordar en octubre a Lázaro Cárdenas y a Plutarco Elías Calles en primer lugar, desde luego a Madero, que nació a fines de octubre, pero en este septiembre queremos recordar al Rito York. El Rito York nació un 29 de septiembre de 1825. En ese año digamos que se reorganizó porque había logias preexistentes a septiembre de 1825. Me voy a apoyar para comentarios de este tipo en el trabajo de la doctora Vázquez Senadeni, María Eugenia, titulado Las obediencias masónicas del Rito York como centros de acción política en México, 1825-1830, que lo pueden encontrar ustedes en la red con ese título. Y vamos a ir directamente en este trabajo de la doctora Vázquez Senadeni, después de revisar lo que hubo como primera masonería en México. Estos autores son serios, desde luego, y son su información perfectamente confiable. Son profesionales, académicos de primer nivel, y en ellos debemos apoyarnos para entender el proceso histórico de la masonería mexicana. Entonces, el Rito York, sabemos que se reorganizó a partir de septiembre de 1825, concretamente el día 29. Si no recuerdo mal, Carlos María de Bustamante escribió el día de San Miguel, y el día de San Miguel es desde luego el 29 de septiembre. Vamos a ver entonces la nota de la doctora Vázquez Senadeni y vamos a ver en el camino cuáles presidentes mexicanos estaban activos allí, para que vean, digamos, la relación que tiene que ver con el trabajo, la masonería en la presidencia de México, en el libro, en el Mercado Libre. Entonces dice la doctora que tras la caída de Iturbide en 1823, los grupos políticos de las provincias exigieron el establecimiento de una república federal que respetara la autonomía de las regiones. En octubre del siguiente año, o sea del 24, fue promulgada la Constitución Federal y se eligió presidente Odello Victoria. Una parte de los masones escoceses se había inclinado primero por mantener la unión con la monarquía hispánica, después por la monarquía constitucional. Y sigue añadiendo algunas otras cosas más para decir enseguida. Dice que para hacer todo esto, consolidar un proyecto republicano, contaron con el impulso del ministro plenipotenciario norteamericano Poinsett. Enseguida dice la doctora Vázquez, la mayoría de los autores decimonónicos coinciden en señalar que la organización de las obediencias yorquinas en México se inició alrededor de septiembre de 1825. Concretamente ya dije es el 29 de septiembre. Y aquí habla la doctora de organización. Ya había logias yorquinas antes. Y yo diría como reorganización, creo que le quedaría mejor. Y entonces dice que los principales promotores del Rito York estaban emigrados del rito escocés, como Lorenzo de Zavala. Lorenzo de Zavala fue yucateco, fue vicepresidente de la República de Texas, luego repudió de la masonería por ese pecado, y ya, pues ya no se le menciona como la masón que fue. También estuvo José María Alpuche. José María de Alpuche Infante era un cura de Tabasco, de Culhuacán, en concreto, vecino del famoso Macuspana, que era natal del presidente López Obrador. Este era de Culhuacán y él fue impulsor, dicen los autores. También se incorporó José María Tornel y Miguel Ramos Arizpe. Todas estas fuentes son Alamán, Lorenzo de Zavala y José María Tornel. Luego sigue diciendo la doctora, la carta patente para la Gran Logia Nacional Mexicana fue obtenida en 1826 de la Gran Logia de Nueva York, gracias a la intermediación de Ponce. Con base en las solicitudes de títulos presentados a dicha Gran Logia, Michael Costello, Michael Costello es un autor que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, especialista en los primeros años de la República Federal en México. Sobre ese trabajo masónico, digamos, de estudio de masonerías, trabajó Michael Costello. Este es el libro que tengo de hace muchos años. Con este empecé a trabajar este tema hace muchos años. Y es del Fondo de Cultura Económica. Y lo que trabaja aquí Michael Costello es lo que trabaja el presidente López Obrador
en su tesis, la multicitada y famosa tesis, que se titula más o menos la fundación del Estado mexicano, algo así. Entonces me detuve aquí con Michael Costello porque es la fuente de la doctora y quiero decir con él que efectivamente es una fuente importante y con ese trabajo de fuente de cultura de Costello, que yo empecé a trabajar el tema de los presidentes masones. Dicho esto, vamos a que la carta patente para la Gran Logia Nacional Mexicana fue obtenida en 1826 de la Gran Logia de Nueva York, gracias a la intermediación de Ponce, con base en las solicitudes de títulos presentadas a dicha Gran Logia de Nueva York. Michael Costello indica que algunos de los personajes que se incorporaron posteriormente al rito fueron Félix María Burto, Juan Nepomuceno Pérez. La mayoría son personas que no pasaron a la historia nacional, luego que hicieron su parte en el trabajo político. Y de esto se han rescatado algunos presidentes. Entonces, José María Tornel, político de primer nivel, Alejandro Yari, Antonio Valdés, Albino Pérez, Vicente Guerrero, un presidente, José Serrano, Pedro María Naya, otro presidente, Juan Unzueta, Guillermo Gardet. Guillermo Gardet apareció al año siguiente, en el 26, a fines del 25 y sobre todo en marzo del 26, fundando el Rito Nacional Mexicano. Así que cuando Guillermo Gardet firma por el Rito Nacional Mexicano armando el Supremo Consejo, es que venía del los yorquinos. Entonces otro más, José de Aldana, José Manuel Palomino. A esta lista, dice la doctora Vázquez Madrid, también se pueden añadir Agustín Viesca, Vicente Filisola. Recordemos a Filisola, que fue a poner paz allá en Chiapas en aquellos años. Agustín Viesca, el previo, Agustín Viesca es un escritor, no es un escritor, un masón que era gran secretario, escribía algunas cosas, y él publicó en 1828, 3 años después, una lista de logias yorquinos. 2 años y medio, porque la lista es de abril, y para septiembre pues faltaba medio año más, así que 2 años y medio después, Agustín Viesca hacía esa logia yorquina famosa. Esa logia, corrijo, esa lista de logias yorquinas famosa. Bueno, Vicente Filisola, Luis Cortázar, o Cortázar, dice aquí con acento, Joaquín Parrés, Juan José Codallo, Zenón Fernández, Anastasio Bustamante, otro presidente, José Ignacio Basadre, José María Chavero. José María Chavero es un hombre que escribió en el 29, 4 años después, sobre la logia de arquitectura moral. A él hay que seguirlo porque es serio y nunca relacionó ni mezcló de manera indebida la logia de arquitectura moral con Miguel Hidalgo, a como hacen algunos masones tradicionales que levantan la mano para firmar eso cuando no tiene pies ni cabeza decirlo. Este es José María Chavero. Si no recuerdo mal, lo digo de memoria, a lo mejor es de los primeros o el primero que escribió sobre la arquitectura moral en la Ciudad de México. Otro, Mariano Arista, también presidente, Juan Andrade, Manuel Reyes Veramendi, José María Arechaga dice aquí sin acento, quizás sea Arechaga. Inclán, es difícil seguir en los documentos quién tiene acento y quién no, en los apellidos raros, ¿no? Los que tenemos la duda, por la caligrafía. Ese era el problema. Bueno, José María Chavero, ya dije, Mariano Arista, presidente, Inclán y Tolzán, Eugenio Tolzán. Todos esos mencionados por José María Mateos. Y también, dice la doctora, he podido ubicar también como masones yorquinos en el 26 a José Manuel Herrera, al emigrado cubano José Tegurbe Tolón y a Isidro Gondra. José Manuel Herrera, no confundir con José Joaquín Herrera, aquí dice José Manuel. Bueno, dice también, más cuerpos masónicos que trabajaban en el rito de York se extendieron rápidamente. Gracias a las cartas de José María Tornel y de Mariano Arista, el primero político en primer nivel y Mariano Arista presidente, es posible constatar que para 1826 se había instalado ya por lo menos 18 logias simbólicas, un taller ambulante en el regimiento número 2, generalmente aquí eran regimientos de caballería. Bueno, la Gran Logia Nacional Mexicana, ubicada en la Ciudad de México, un capítulo de Reales Arcos titulado La Libertad. Por todo ello, Lorenzo de Zavala se congratulaba de la rápida expansión que estaba teniendo la masonería. La masonería republicana de York, escribió don Lorenzo de Zavala. Un personaje interesantísimo. Pero creo que le gana en interés, en atractivo histórico, don José María Tornel. Muy aparte ese señor. José María Tornel. Bueno, todos masones. Entonces, desde el 26 y el 27 se dedicaron los dirigentes a expandir la organización.
Se mandaron emisarios a lugares del país. A Santiago Abreu, por ejemplo, fue mandado a Chihuahua a promover. Anastasio Bustamante también promovió el rito en las provincias internas de Oriente, donde él era el mero jefe. En el 28, la estructura masónica del rito York se había extendido en México de forma notable, de acuerdo con el catálogo elaborado por Agustín Yesca. Este es el catálogo que decía, que tenía entonces 102 logias. Ya en cuántos años, dije, del 25 al 28, 3 años, menos de 3 años, 102 logias simbólicas en todo el país. Dice aquí la doctora, aunque no me parece posible comprobar ese número. Puedo tener la reserva, pero yo no dudo que hayan existido esas logias. Muchas se han constatado su existencia. En el norte y en el sur del país eran un poco más escasas, pero pues principalmente el centro de la República, la franja que digamos va de Guadalajara, México, Veracruz, toda esa franja estaba llena de masones del rito York. Y el año 26 nació el rito nacional mexicano. Todo esto viene a cuento, ya dije al principio, por la razón de que en septiembre está a la vuelta del fin del día 29, y ese 29 de septiembre, en el año 1825, es que se hizo el rito York. Dice la doctora, se organizó, yo propondría se reorganizó, y empezó a funcionar de manera un poco más estable. Más allá en el horizonte vendría a nacer el rito escocés, antiguo y aceptado con muchísima mayor fuerza, y es el que ha sido el rito más notorio, digamos. Por eso a veces se dice el grado más alto de la masonería es el 33. No, es el grado más alto del rito escocés, antiguo y aceptado. Eso sí, porque en la masonería hay otros ritos que tienen más grados, aunque la masonería histórica tiene nada más 3. Entonces esta es la historia. 29 de septiembre de 1825, en la casa de habitación, en su casa, el embajador Ponce organizó o reorganizó el rito York. Esto lo pueden ver en cuanto a los presidentes en mi libro La masonería en la presidencia de México. Léanlo y no dudo que van a encontrar ahí datos interesantes a propósito de los presidentes mexicanos y la masonería. Muchas gracias y hasta la próxima.